soy Javier Otero, soy el pastor principal de la iglesia, de esta iglesia de La Coruña, una iglesia que también tiene varias obras, varios puntos de misión distribuidos. Llevo como pastor principal desde el 2010, que tomé el relevo del pastor Manuel, que está aquí a mi lado, así que ahí tenemos el gusto y el privilegio de estar pastoreando. Bueno, soy Manuel Fernández, pues llevo muchos años ya, llevo 73 años que conocí el Evangelio y ya desde muy joven tuve actividades en la iglesia diferentes y en el año 1970 pues fue cuando he quedado como encargado de la iglesia. Se había marchado el pastor, fue todo bien ordenado su marcha y mi deseo era que viniese otro pastor, porque no quería ser pastor y mi esposa tampoco. Estábamos dispuestos a trabajar en cualquier área de la iglesia que pudiésemos hacerlo, pero el ser pastor sabíamos del sufrimiento que pasaba, que siempre vivimos cerca del pastorado, entonces veíamos que había a veces tiempos difíciles y nosotros no queríamos, una que también éramos ser pastores de una iglesia donde habíamos nacido, tampoco lo queríamos. Pero bueno, al mes de hacerme cargo de la iglesia ya tuve las credenciales de obrero nacional y el pastor pues no llegaba porque tampoco no lo sabía por aquí ese tiempo, pero el Señor fue preparándonos y sentimos ya más carga por pastorado y la verdad que el Señor obró en nuestras vidas y nos fue cambiando y mejorando y sentimos cargas ya para ser los pastores permanentes y la iglesia nos aprobó también, nos apoyó. Y fue un tiempo de 40 años que hemos estado. No queríamos ser pastores, pero el Señor nos empujó y el Señor también nos ha bendecido grandemente. Sucedieron muchas cosas buenas y también hubo alguna cosa negativa, como pasa en la vida diaria, pero a veces también de las cosas negativas se aprende. Entonces ya en el año 2010 fue cuando sentimos el deseo, sentimos de parte del Señor de que otros debían de ocupar el pastorado, dar paso a gente que ya estaba ya preparada en la iglesia para poder hacerlo. Entonces hemos invitado a Javier y su hermano Luis y ellos aceptaron y la iglesia también los aprobó. Y entonces desde mayo de 2010 ellos son los pastores. Bueno, pues perdón. Sí, la verdad es que nosotros venimos desde pequeñitos a la iglesia. Creo que 4 o 5 años ya nos traían algunos amigos de mi padre a las escuelas bíblicas de vacaciones que hacíamos en las iglesias. Creo que hay alguna foto por ahí mía de pantalón corto llevando la Biblia o la bandera. Bueno, son fotos prohibidas en esta iglesia por el momento, pero sí, desde pequeños veníamos a la iglesia, pero empezamos a venir más constantemente cuando mis padres, pues por una familia creyente amiga, la familia del pastor Miguel Vilas precisamente nos trajo porque uno de mis hermanos, si no recuerdo mal, estaba enfermo, Rubén estaba enfermo y pues lo trajeron para orar por él y oraron por él y el Señor lo sanó, Así que mis padres entregaron su vida al Señor también y nosotros como niños empezamos a acudir constantemente a la iglesia. Hubo un tiempo en que en la iglesia se empezó con los campamentos juveniles, Y en el primer campamento juvenil yo era muy vergonzoso y allí no éramos tantos como éramos en la iglesia
Y hubo un tiempo de llamado y una fuerte presencia del Señor, y yo entregué mi vida allí al Señor en ese campamento, y ese mismo día pues el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, y bueno, mi vida cambió por completo. Un mes más tarde, si no recuerdo mal, el pastor me bautizó, y ahí empezamos a servir en todo lo que podíamos. Éramos jovencitos, a los 13, 14 años, sirviendo, trabajando con los jóvenes, y después sirviendo en todo lo que me mandaban. Siempre que el pastor decía que estuvo muy apegado a sus pastores antes de tomar la responsabilidad de pastoreo, y yo también, yo estaba muy pegado al pastor Manolo, a su esposa Amelia, y lo que me mandaban yo lo hacía, y ahí íbamos. Si había que evangelizar, íbamos a evangelizar. Si había que repartir, ir por casa repartiendo folletos, íbamos. Bueno, lo que podía hacer, estaba en mi mano, yo lo hacía. Así fuimos creciendo. En uno de los campamentos fue cuando yo recibí el llamado a servir al Señor, y ahí recibí ya la época en la que tenía que decidir que quería estudiar en la universidad, si ir, no ir a un sitio u otro, y ahí recibí el llamado de servir al Señor, y bueno, pues seguí trabajando, sirviendo al Señor. En su tiempo la iglesia, el pastor me propuso como obrero, y la iglesia me reconoció como obrero, y ahí empezamos a servir hasta que en una ocasión una de las iglesias de Galicia cercana, la iglesia de Ferrol, tuvo la necesidad de ayuda, de vacante, porque los misioneros fundadores marcharon de un día para otro, tuvieron que marchar. Así que el pastor nos propuso, pues a los que estábamos allí, líderes, de ayudar y apoyar, y yo, recién casado con mi esposa, dijimos nosotros vamos, y fuimos. Estuvimos allí en Ferrol 4 años ayudando, pastoreando, ayudando a pastorear, y hasta que nació en el corazón también la idea de pastorear, abrir obra nueva en Lugo, que era donde nosotros vivíamos, en un pueblo de Lugo, donde vivíamos, y queríamos abrir obra nueva. Por aquel entonces se enfermó mi mujer y nos tuvimos que volver para Coruña, para nuestra casa. Pero 10 años, si no calculo mal, más o menos más tarde, tuvimos la oportunidad de volver a Lugo desde Coruña y abrir una obra nueva en Lugo, una iglesia que, bueno, aún hoy en día hay obra en Lugo. Pasamos allí 4 o 5 años, si no recuerdo mal, y ya sí, entonces el pastor Manolo nos llamó para venir y atender la iglesia aquí y hacernos cargo como pastores de la obra aquí en la iglesia madre. Vale, yo soy de Sotero, ¿vale? Y bueno, yo llegué a la iglesia muy pequeño, ¿vale? Nosotros empezamos a venir a la iglesia, tanto Javier como yo, con las escuelas bíblicas de vacaciones. Nos invitó la mamá del pastor Miguel Vilas, o de hoy pastor Miguel Vilas, y pues yo creo que con 7 añitos o así ya estábamos viniendo a las escuelas bíblicas de vacaciones. Pero también me convertí muy pronto, porque a los 10, 11 años yo ya me convertí en una campaña de los hermanos Jiménez que se hizo en el palacio, en el kiosco Alfonso, ¿vale? Allí nos llevaron, fuimos con mi mamá, porque la había invitado, y ya a mí me quedé sorprendido, y yo quería seguir yendo a la iglesia, y así fue que después parece que fue a los 12, 13 años, ya me bautizaron, el pastor Manolo ya me bautizó, y ya empezamos a crecer en el Evangelio. Desde muy pequeños también estamos colaborando en la iglesia, no es algo que surgiese de la noche a la mañana. Hay que pensar que nosotros ya desde los 15, 16 años, yo personalmente estaba ya ayudando en la escuela dominical, y bueno, lo que nos mandaba el pastor, ¿vale? Entonces estuvimos haciendo siempre todo lo que nos mandaba el pastor. Bien, también estuvimos involucrados con los jóvenes. Bueno, todas las tareas que teníamos a nuestro alcance nosotros estábamos para ayudar. Muy pronto también ya me involucraron en el cuerpo oficial de la iglesia, desde muy joven, desde 20,
21 años, ya estaba en el cuerpo oficial de la Iglesia, con lo cual la gestión de la Iglesia la conocíamos ya desde muy jovencitos. Bien. En el año 2010, cuando el pastor Manolo quiere hacer la transición pastoral, pues ya el camino estaba ya muy andado, ya era pues un paso natural, era algo lo más normal del mundo. De hecho, cuando se lo presentó a la Iglesia, pues la Iglesia pues ya lo tomó como algo muy natural, porque Javier estaba en Lugo, es cierto, pastoreando la Iglesia de Lugo, pero también estaba involucrado en la Iglesia de La Coruña, en las actividades que teníamos. Yo estaba en la Iglesia de La Coruña ayudando al pastor Manuel en todo lo que me encomendaba, ya estábamos predicando, ya estábamos, bueno, pues todas las labores que nos encomendan, con lo cual el proceso fue muy largo, de muchos años del proceso de aprendizaje, pero el momento de la transición pastoral, de decirnos el pastor Manuel, creo que ya es vuestro tiempo, a tomar ya definitivamente las riendas de la Iglesia, pues fue muy cortito. Yo creo que duró 3 o 4 meses, y después ya, una vez que cogimos la Iglesia, ya el pastor pues nos iba diciendo también a veces pues sus opiniones sobre las cosas que hacíamos bien, y también sobre las que hacíamos mal, que también metimos la pata muchas veces, como es normal, ¿vale? Y eso también pues es lo que tocaba. Bien. Entonces yo creo que fue un paso natural, es que no sabría explicarlo de otra manera. Bien, un padre que enseña a sus hijos cómo a seguir haciendo lo que él estaba haciendo, y nosotros seguimos haciéndolo. Bien, para nosotros es nuestro padre espiritual, entonces es normal que siguiésemos el camino que él nos había marcado, evidentemente después con nuestro sello, que también después cada uno va poniendo su sello a las cosas, ¿vale? Pero con muchos dejes que tenía el pastor Manuel, seguimos teniendo. Manolo siempre fue un apoyo, y lo bueno es que siempre nos dejó hacer, y si nos llamaba la atención, nos la llamaba en alguna ocasión, es verdad, pero siempre en privado, siempre, sí. Nunca en público, siempre en privado, cosa que siempre agradecemos. Sí, es cierto, yo lo que digo es que los tiempos cambian, la sociedad cambia, sí. y la Iglesia también va cambiando con los tiempos. No es la misma Iglesia la que pastoreaba el pastor Manolo a la que pastoreamos nosotros, ¿no? Porque cambian los tiempos, cambia la sociedad, entonces cada uno se encuentra con diferentes retos, desafíos, con diferentes problemas también. La gente viene con problemas diferentes, eso pastor Manolo puede decir mucho, ¿verdad? Porque su tiempo quizás sean problemas, y ahora son quizás otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido también eso nos obliga a nosotros también afrontar esos desafíos, esos retos de la manera que el Señor nos indica, pero a veces es de manera diferente también, ¿no? Pero tampoco es que haya un cambio muy grande y sustancial. La visión de la Iglesia, que yo recuerde, siempre fue, desde el pastor Manolo, siempre fue levantar nuevos obreros y levantar nuevas obras. Y eso es lo que nosotros seguimos tratando de hacer. Aún en día de hoy, esa es la visión de la Iglesia. Levantemos nuevos obreros, levantemos en nuestra tierra nuevas obras, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado. Lo fundamental no ha cambiado. Pero la doctrina no ha cambiado, entonces es lo más importante, que no cambie la doctrina. Quizá la forma tal, han cambiado algunas cosas de la manera, de una forma o de otra, pues están ahí. Bueno, si es la forma de llevar, creen que es mejor, pues que lo hagan. Aunque uno aunque diga yo, bueno, para mí, yo haría de otra forma, pero bueno, son ellos los pastores, y que si creen que deben hacerlo de esa forma, son formas, que no, o maneras de hacer cosas, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que yo no quitaría nunca, otros pues a lo mejor no les da importancia. Hay alguna cosa que para mí ha sido muy fundamental para mi vida, para los ministerios y para todo, y yo eso no lo hubiera cambiado nunca. Yo lo hubiera suprimido, por ejemplo, la escuela dominical. Es una forma de
que hemos ido ya desde que conocí el Evangelio, se hacía la escuela dominical, no solamente para niños, sino también para mayores, y era una forma de uno que se iba preparando y formándose. También pues se da oportunidad a personas para que sean maestros, vayan desarrollando y participen, y así se van levantando. Al mismo tiempo pues, el pastor también los va escuchando y ve pues cómo esa persona se va desarrollando, y es una forma, bueno, por ejemplo, es una de las formas que yo jamás, que creo que no lo cambiaría, porque ha sido de mucha bendición para mi vida, porque si llegué al ministerio es porque iba ya bastante formada, aparte que había tenido cursos, pero lo de la escuela dominical por años ha sido muy básico y es algo que muy importante. Y hoy las iglesias no tienen escuela dominical para los mayores y quizá tienen otras cosas, pero para mí es algo muy básico y fundamental para ir formando a los hermanos, porque muchos no conocen de la palabra de Dios, vienen a cantar y nada más y escuchar la palabra, pero no están formados en la palabra, que es una pena, ¿verdad? Entonces también el cambio también de cuando estaba yo ahora, la sociedad ha cambiado, también son otras personas diferentes, entonces también es otra forma de tratar. Yo creo que una de las labores de los pastores es estar formando a los obreros para que hacer después una transición dentro de la iglesia. Sinceramente, me duele mucho cuando veo iglesias que sus pastores quieren pues, jubilarse o tienen que dejar porque Dios los llama para otros sitios, y que no encuentran dentro de su iglesia a alguien que pueda a quien le puedan pasar el relevo, ¿no? Entonces, una del sentir de la iglesia, como decía Javier antes, es que queremos formar obreros, ¿no? Y queremos formar obreros para que cuando nosotros tengamos que dejar el pastorado, puedan ellos coger el pastorado. En ese aspecto trabajamos con los obreros más jóvenes, para que ellos después cojan el pastorado después de nosotros. Tiene que ser una transición, para mí, bajo mi punto de vista, tiene que volver a ser una transición pastoral igual de natural que fue la nuestra, para que la iglesia pues no tenga esos cambios bruscos, porque la iglesia también lo nota. Nosotros hemos vivido, no en la nuestra, pero como coordinador, soy el coordinador de la Fraternidad de Galicia, y hemos vivido cambios pastorales en otras iglesias que han sido más traumáticos, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar es que la iglesia no sufra los cambios pastorales, que sea algo natural, que ya venga de antes, que sea en el trabajo de los años, que puedan venir el siguiente pastor que ya esté ahora trabajando con nosotros. Yo espero que el siguiente pastor ya ahora mismo esté trabajando con nosotros. Quedará un año. Un año, dos, nos queda. Años, dice. Bueno. Es verdad, no dice nos queda años, es que somos eternos. No, yo creo que para mí algo importante es que quien sea pastor de la iglesia conozca bien la iglesia, conozca bien la gente, conozca bien la iglesia. Si trabajamos con las nuevas generaciones, con los nuevos obreros, a mí lo que más me preocupa es ver el carácter del obrero y el ministerio al que Dios lo llama, porque eso se manifiesta con el tiempo. Eso se manifiesta cuando uno está al lado de sus obreros, de su gente, se va viendo el ministerio de uno, el testimonio, el ministerio de uno, el ministerio de otro, y la carga que Dios se pone en el corazón a uno u otro. Y el carácter. A mí, yo repito, creo que el carácter cristiano es fundamental, y a la hora de pastorear hace falta tener un buen carácter cristiano, un buen carácter pastoral, ¿no? No somos perfectos, pero yo trabajo mucho en eso, en el carácter y en que los obreros conozcan la iglesia, porque creo que las transiciones son más sufridas cuando el que viene no conoce la iglesia. Pero cuando alguien conoce bien la iglesia, el porcentaje de éxito y de una transición natural es mucho más elevado.
Por eso, si en algún caso tuviera que ser alguien que no ha nacido, que no conoce bien la Iglesia, sí que habría que articular un tiempo necesario para que ese hermano, o esa pastora o ese pastor futuro conociera bien la Iglesia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si no, sí puede haber problemas. Y otra de las cosas también es en lo que afecta a los pastores que salen, ¿no? Lo decía Manolo, no sé qué me decía, pero y sí lo vivimos mucho en muchas transiciones a lo largo de toda España. El pastor que sale debe soltar, debe dejar al pastor que entra que desarrolle el ministerio que Dios le ha dado y como Dios le ha dado. Puede aconsejar, puede orientar, puede decir, pero sí debe soltar. Hay pastores que no sueltan y entonces sí es un problema. Nosotros hemos tenido la gracia de Dios de que nuestro pastor soltó, aconsejó, siguió aconsejando, pero soltando. Y creo que eso es necesario en toda transición.